Bueno, muy buenas noches para todos. Por favor, me confirman por el chat la calidad del audio. Bueno, muchas gracias, apreciados estudiantes. Les habla su directora de curso, Carolina Castaño. El día de hoy las vamos a acompañar con la profesora Heidi. Entonces vamos a prestar mucha atención a esta webconferencia, dado que es muy importante que ustedes conozcan la forma como van a presentar su evaluación final, que tiene una importante puntuación de 125 puntos. Profe, qué Bienvenidos. pena. Espera, es que hay algo que está sonando de fondo y suena más que tu voz. Voy a mirar, dame un Un segundo. piano. Piano. Dame un segundo. ¿Algún estudiante? Laura Camacho, por favor. Por favor, no me abran micrófonos para que podamos. Vamos a. Dame un segundo. Listo. Ok, ahora sí. Listo, muchachos. Entonces vamos a dar inicio a la webconferencia. Inicia la profe Heidi. Bien pueda, profe. Buenas noches. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Qué gusto tener este espacio para compartir con ustedes. Nos encontramos en la webconferencia final del curso de Pensamiento Lógico y Matemáticas. Esta webconferencia trata de la posttarea, la evaluación final del POT que ustedes deben de presentar en el curso del Pensamiento Lógico y Matemáticas. Ay, permítame un momento. Permítame, quien les habla, su tutora, bueno, Heidi Joana Gómez, estamos acompañada de nuestra directora del curso de Pensamiento Lógico y Matemáticas, que es Carolina Castaño, nuestra directora. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tenemos nosotros con esta webconferencia? Inicialmente, la idea es que evaluemos los conceptos desarrollados tanto de la unidad número 1, número 2 y número 3. Recuerden que la evaluación final, esta posttarea, pues incluye estas temáticas. Como objetivos específicos tenemos reconocer algunos de los conceptos básicos sobre el lenguaje simbólico y natural, la elaboración de tablas de verdad y las reglas de inferencia lógica. También vamos a dar un pasito, vamos a identificar los tipos de cuantificadores y proporciones categóricas que permiten dar solución a situaciones problemáticas. Y al final vamos a aplicar lo que es la teoría de conjunto para dar solución a los problemas de la vida real. La idea es avanzar, la idea es pegar un repaso a estos temas, la unidad 1, unidad 2, como lo dije en el objetivo general, para que tengan las bases y las herramientas y puedan presentar esta posttarea, este examen final. Deben de tener muy en cuenta qué día se va a habilitar, porque en la plataforma, en su campus virtual, ustedes van a encontrar en el entorno de evaluación lo que es la posttarea, pero solo se va a habilitar lo que es el 20 y 21 de marzo. O sea, solamente tenemos esos 2 días para que ustedes los habiliten. Deben de tener en cuenta que esta es una actividad de tipo individual, tiene un equivalente a 121 puntos. En esta prueba ustedes van a encontrar 25 preguntas que van a ser de selección múltiple con única respuesta o de selección múltiple con múltiple respuesta o preguntas también de análisis y relación. Tienen para el desarrollo de esta prueba, tienen 2 horitas. En el momento en que ustedes ingresen, solamente se habilita entre el 20 y el 21 de marzo. Esto tiene que quedar claro. En el momento que ustedes activen su evaluación final, pues empieza a correr esas 2 horitas. Yo les recomiendo que tengan a la mano que es el link para el link que se maneja para desarrollar las tablitas de verdad y que tengan a la mano lo que son las tablitas de las inferencias para que se puedan apoyar. Entonces, hasta el momento, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto al desarrollo de esta actividad, recuerden que ya esta es la actividad con la que ustedes cierran el curso, entonces es muy importante que participen de esta actividad y no vayan a dejar pasar estas fechas.
¿Alguna pregunta al respecto del desarrollo de esta posttarea? A continuación, quiero relacionar cuál va a ser el tipo de pregunta que ustedes se van a enfrentar, cuál va a ser el tipo de pregunta que ustedes van a encontrar en esta prueba. Hablamos de la selección múltiple de única respuesta. Este tipo de pregunta se desarrolla en torno a un enunciado, pero a 4 opciones de respuesta. Ustedes van a encontrar la A, B, C o D. Solo se debe de seleccionar una, pues porque es el que me va a dar la respuesta. Vamos a seleccionar una que es la que me indicará cuál será la respuesta correcta. Entonces, fíjate, en este caso, mira, vamos a encontrar el enunciado. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos que, el enunciado me dice la definición correcta de un conjunto universal es, y me están dando la opción A, B, C y D. Entonces, en este caso, para esta pregunta, la respuesta correcta, entonces es la A. Entonces, nosotros seleccionamos la A. En este caso, la respuesta correcta es conjunto formado por todos los elementos de estudio dentro de un contexto determinado. Esta sería entonces la respuesta, esta sería la que daría como respuesta correcta. También contamos con este tipo de pregunta que es selección múltiple con múltiple respuesta. Este tipo de pregunta la vamos a desarrollar en torno a un solo enunciado, pero a 4 opciones de respuesta, es decir, que nos vamos a encontrar con punto 1, 2, 3 y 4, pero solo 2 de estas opciones van a responder correctamente a la pregunta. Es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, tienen que realizar el análisis y verificar cuál de estos 4 enunciaditos corresponde a la respuesta correcta, y luego si lo relaciono relaciono la respuesta en A, B, C o D. Entonces, por ejemplo, tenemos el siguiente enunciado. Cuando se estudia la validez de una proposición compuesta, independientemente de los enunciados que conforman las diferentes proposiciones, puede ocurrir que la tabla de verdad que se deriva conduzca a. Entonces, tenemos como 1, una tautología; 2, una recomendación; 3, una contingencia; 4, una negación. Entonces, fíjate que yo tengo aquí 4 opciones de respuesta. En este caso, pues, la respuesta correcta sería la tautología y la número 1 y la número 3 y una contingencia. Entonces, por lo tanto, que vamos a marcar como verdadero, pues entonces sería el ítem número 4, porque me está relacionando la 1 y la 3 que dan respuesta a la pregunta correcta. ¿Listo? Entonces, esto es cuando nosotros hablamos de una selección múltiple con múltiples respuestas. Pero también nos podemos encontrar nos podemos encontrar preguntas como análisis de relación. Entonces, ese análisis de relación, tenemos que este tipo de pregunta consta de 2 opciones. Así, una afirmación, una razón, unidas pues, unidas por la palabra, se me corrió. Entonces, en este caso se debe examinar la veracidad de la proporción y la relación teórica que une para responder este tipo de preguntas. Entonces, es muy importante que se debe leer todo y señalar la respuesta elegida de acuerdo a la opción que nos están dando, ¿no? Entonces, en este caso nosotros tenemos un ejemplo. El enunciado sería la interacción entre 2 conjuntos. Tenemos el conjunto A y conjunto B. Se define como el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen simultáneamente al conjunto A y al conjunto B. Porque sí, se demuestra simbólicamente la intersección, que expresa como A intersección B es igual a X, tal que X pertenece al conjunto de A
y ese X pertenece a B. Entonces, de acuerdo a este enunciado que me están dando, yo debo hacer ese análisis y verificar que lo que me están dando esa afirmación. Debemos de verificar cuál es la respuesta correcta. En este caso, quien da como correcto sería el D. Entonces, en este caso, nosotros damos la explicación correcta de la afirmación. Entonces, decimos, en este caso, se marca D. Marque A si la afirmación es la razón verdadera y la razón es una explicación. Entonces, esos son los 3 tipos de preguntas en las cuales ustedes van a encontrar en esta prueba final que van a realizar. Entonces, es muy importante que ustedes hagan ese repaso de la unidad número 1, unidad 2 y unidad 3. También, después, si observan, aquí estamos abarcando los temas de estas 3 unidades. A continuación, entonces, nos va a apoyar con la unidad número 1, que son métodos para probar la validez del argumento, nuestra directora Carolina. Doy paso Gracias, a Carolina. Heidi. Bueno, Heidi, hazme un favor, devuélveme la diapositiva porque hay una claridad por hacer, porque los estudiantes entiendo que están confundidos. ¿Qué sucede? Aquí en esta imagen hay un pequeño error y es que esas viñetas de A, B, C y D, pues en ese momento no les van a aparecer a ustedes. Ellos van a estar en perfecto orden, es decir, cuando diga marque A, pues va a estar en la opción A, sino que aquí están en desorden, pero eso fue un error que en la evaluación no va a suceder. Ese tipo de preguntas ustedes deben leerlas muy bien. ¿Por qué? Porque deben analizar cada uno de los enunciados, tanto el primer argumento como la razón. Entonces, ojo con eso. Deben verificar si son verdaderos, si son falsos, si el uno es la explicación del otro. Entonces, mucho ojo con ese tipo de preguntas. ¿Listo? Allí de pronto quedaron confundidos por lo que decía A. Marque C. No, es decir, en el examen a ustedes les va a aparecer en ese caso, por ejemplo, C. Marque C si la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. Eso no les va a pasar a ustedes en la evaluación. Esta webconferencia efectivamente queda grabada y el día de mañana estaríamos compartiéndoles a todos el enlace de la grabación. Sigamos, profe, por favor. Listo. Entonces, recuerden que en la primera unidad vimos todo lo que era lógica fundamental. Nosotros aquí solamente vamos a hacer un corto repaso de lo que fue cada una de las temáticas del curso. Si ustedes necesitan una profundización en esos temas, pues deben dirigirse a las grabaciones de las webconferencias de cada una de las unidades para profundizar en la temática que de pronto necesiten. Bueno, entonces recordemos que nosotros en el tema de lógica fundamental tenemos lo que son proposiciones simples y compuestas. Recordemos que esas proposiciones simples no tienen conectores lógicos en ellos. Recuerden también que cuando tenemos proposiciones simples es porque les podemos asignar un valor de verdad, es decir si eso es verdadero o es falso. Una expresión, una pregunta, como vas a la playa en vacaciones, eso no es una proposición simple, eso es una pregunta. Carlos Vives es colombiano, eso tiene un sujeto, un verbo y un predicado, entonces podemos designar un valor de verdad, podemos decir si eso es verdadero o es falso. James Rodríguez juega béisbol, también eso es una proposición simple porque podemos asignar un valor de verdad. B es igual a 3x más 5. Esto puede llegar a ser una proposición si conocemos las variables. Entonces podemos determinar su valor de verdad. Por favor, me confirman que me estén escuchando correctamente, ya que Junet dice que por el chat que no me escucha. Ok. Entonces, profe Heidi, por favor, me le coloca a la estudiante, o estudiante, qué pena, que revise
el audio. Bien, Correcto. entonces recordemos que en proposiciones podemos manejar proposiciones simples o atómicas, ese otro nombre con el que se le conoce en la literatura, o compuestas y moleculares. Las compuestas son las que tienen un conector lógico entre dos o más proposiciones. Entonces, no vayan a olvidar estos conceptos porque esto puede ser una pregunta del examen final. Ustedes deben tener muy clara la teoría del curso para enfrentarse al examen. Entonces, como les recomendaba la profesora Heidi, nosotros los invitamos a que tengan a la mano lo que son las tablas de verdad, el enlace del simulador para poder hacer tablas de verdad y que recuerden muy bien algunos aspectos importantes que vamos a tratar el día de hoy de cada una de las temáticas. Continuemos, profesora, por favor. Profe Heidi, gracias. Entonces, miremos otros ejemplos de lo que son proposiciones simples. Les decimos P, la ballena es roja. Q, la raíz cuadrada de 16 es 4. Gustavo es alto. S, Teresa va a la escuela. Esto claramente son proposiciones simples. Recuerden también que en las proposiciones simples no deben existir negaciones. Al existir una negación ya está apareciendo un conector lógico, lo cual generaría que ya no es una proposición simple como tal. Las proposiciones simples, cuando las denotamos, siempre las vamos a decir en un estado de afirmación. Continuemos, por favor, profe. Listo. Entonces, aquí ya vamos a ver algunos ejemplos de lo que son proposiciones compuestas, porque tenemos conectores lógicos. Uy, devolvámonos, profe. Listo. Entonces, tenemos conectores lógicos entre ellos. ¿Cuáles son los conectores lógicos? Entonces, recordemos el no, que es una negación, el o, que es una disyunción, el y, que es una conjunción. Profe, me está moviendo las diapositivas. Listo, dejémoslo ahí quieto, por favor. Y por último, el condicional sí, entonces, y el bicondicional sí y solo sí. Entonces, miremos que ahí tenemos algunos ejemplos. La ballena no es roja. Ese no ya hace que exista un una negación, entonces ya la podemos denominar como una proposición molecular. Teresa va a la escuela o María es inteligente. Ahí tenemos una o que es una disyunción. 4 es menor que 8 o 6 es mayor que 10. También tenemos dos proposiciones simples unidas por una disyunción. El 1 es el primer número primo y es mayor que 0. Allí el y es un conector lógico de conjunción. El 7 es mayor que 5 y 7 es menor que 10. Allí también tenemos una conjunción. Si corro rápido, entonces llegaré temprano. Ahí tengo dos proposiciones simples unidas por un condicional dado por el entonces. Terminaré rápido si, solo si me doy prisa. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, tenemos dos proposiciones simples unidas por un bicondicional. Entonces, recordemos y debemos reconocer cuando hay conectores lógicos para determinar que son proposiciones compuestas o moleculares. Podemos continuar, profe. Bien, entonces aquí en esta diapositiva lo que estamos viendo es la simbología de esos conectores lógicos. Esos conectores los vamos a poder encontrar en el examen final
y debemos tener la claridad de cuál es cada uno. Entonces, aprender cuál es el símbolo de la I, del O, del condicional, del bicondicional y de la negación. Entonces, es muy importante que tengamos clara esta notación. ¿Por qué? Porque ustedes pueden encontrar preguntas donde sale la simbología y ustedes deben determinar qué tipo de conector lógico es el que se está usando. Entonces, por eso es tan importante que ustedes reconozcan esta simbología. Continuemos, profe. Bien. Ahora, nosotros, cuando ya tenemos la claridad de lo que son los conectores lógicos, las proposiciones simples y compuestas, nosotros ya estamos en la capacidad de analizar argumentos completos. Tenemos en este ejemplo, si se programan actividades académicas, entonces se programan las olimpiadas deportivas. Por lo tanto, los estudiantes no estarán activos o los estudiantes bajarán su rendimiento académico. Observemos que en rojo tenemos lo que son los conectores lógicos. El primero es su condicional dado por este sí, entonces. Luego tenemos un nuevo condicional que nos estará significando una conclusión porque estamos colocando por lo tanto. Después tenemos una negación, luego tenemos una disyunción. Entonces, esos son los operadores o conectores lógicos de ese argumento. Ahora bien, reconozcamos cuáles son las proposiciones simples de ese argumento. Entonces, tenemos P, se programan actividades académicas, que es la primera proposición simple que tenemos. Luego tenemos Q, se programan las olimpiadas deportivas. Luego tenemos R, los estudiantes estarán activos. Miremos aquí este ejemplo. R está en un carácter de afirmación, mientras que en el argumento está con la negación. No quiere decir que aquí vamos a colocar R, los estudiantes no estarán activos, porque eso sería un error. La negación, ¿dónde se coloca? En el lenguaje natural y en el lenguaje simbólico. ¿Listo? Entonces, eso significa que la proposición como tal es R, los estudiantes estarán activos. Cuando me dice Nidia en el chat, la negación de una proposición se puede considerar como otra proposición. No, eso es un error. Siempre la proposición se coloca de carácter afirmativo y una única vez. Luego tenemos S, los estudiantes bajarán su rendimiento académico. Entonces, en ese pequeño argumento tenemos 4 proposiciones simples. ¿Cuál es el lenguaje formal o simbólico? Entonces tenemos P, entonces Q, el por lo tanto o un entonces, que es ese condicional que hay entre los dos paréntesis, no R o S. Continuemos, profe. Listo. No nos vamos a detener mucho en este tema de realizar esa tabla de verdad. Yo simplemente les voy a recordar algunos conceptos. ¿Cómo determinamos la tabla de verdad? Es decir, ¿cómo sabemos cuántas filas tiene la tabla de verdad? Entonces, en el lenguaje natural determinamos las proposiciones simples y dependiendo de las proposiciones simples que tenga nuestro argumento, serán consideradas las filas o las combinaciones que tiene nuestra tabla de verdad. ¿Listo? Entonces, a pesar de que el ejemplo anterior tenía 4 proposiciones, esta tabla de verdad la estamos haciendo de ejemplo con solamente 3 proposiciones simples. P, Q, R. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener la fórmula de 2 a la n, siendo n
el número de proposiciones simples que hay en nuestro argumento. ¿Bien? Listo. Entonces, profe, avancemos a la siguiente diapositiva que creo que tiene una explicación mejor de lo que estoy diciendo. Listo. Observemos aquí, muchachos. Tenemos ese 2 a la 3. El 3 es el número de proposiciones simples que tenemos en nuestro argumento. 2 a la 3 me da 8. ¿Cómo vamos a organizar las combinaciones en esa tabla de verdad? La primera proposición simple, que casi siempre arrancamos por P, vamos a colocar la mitad de valores verdaderos y la mitad de valores falsos. La segunda proposición simple, que en este caso es Q, vamos a trabajar con la mitad de la columna anterior, es decir, si con P trabajamos con 4 valores de verdad verdadero, en Q vamos a trabajar con la mitad, entonces trabajamos con 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Para la siguiente columna o proposición simple, que ya viene siendo R, partimos a la mitad la columna anterior. Como estábamos trabajando con 2, ahora trabajamos con 1. Por eso nos queda R, verdadero, falso, y así sucesivamente. Ustedes deben tener muy en cuenta que al realizar la tabla de verdad, deben existir tantas columnas como conectores lógicos hay en el lenguaje simbólico. ¿Por qué se los digo? Porque a veces ustedes realizan tablas de verdad y no me colocan las columnas completas. La tabla de verdad manual debe ir completa. Ya la del simulador sí únicamente va con las proposiciones simples y el resultado final. Luego, simplemente nosotros operamos nuestra tabla de verdad trabajando con cada uno de los conectores lógicos. Continuemos, profe. Si hay más proposiciones, como pregunta Lorena, entonces, por ejemplo, si tengo 4 proposiciones simples, es 2 a la 4, que ya me daría 16 filas. Si tengo más, entonces ahí voy aumentando a 32, a 64, etcétera. Listo. Este es uno de los pantallazos que ustedes deben tener a la mano en el momento en que están realizando su evaluación final. Porque si de pronto ustedes no se saben de memoria la manera como se trabajan las tablas de verdad por cada uno de los conectores lógicos, entonces, para no perder tiempo, porque la evaluación tiene apenas 2 horas, entonces es importante que ustedes tengan este pantallazo para trabajar rápidamente lo que son las tablas de verdad. Recuerden que la mejor manera de aprender a hacer tablas de verdad es aprenderse la excepción que tiene cada conector lógico. Por ejemplo, si vamos a trabajar el conector lógico de conjunción, es decir, la I, vamos a decir que únicamente será verdadero cuando las dos proposiciones simples tienen un valor de verdad verdadero. Bajo otra combinación siempre va a ser falso. En el caso de la disyunción es lo contrario. Cuando tenemos los dos valores de verdad falsos, nuestro valor de verdad en una disyunción será falso. Bajo otra combinación será verdadero. Cuando tenemos una implicación, es decir, un entonces, un condicional, será falso únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Recordemos que el antecedente es lo que está al lado izquierdo de la flecha y el consecuente lo que está al lado derecho. Y por último, cuando tenemos un bicondicional o una equivalencia, tendrá un valor de verdad verdadero cuando las dos proposiciones simples o son verdaderas o son falsas. Esa es la manera más rápida de aprender a hacer tablas de verdad,
pero dado el caso que ustedes todavía no se lo han aprendido y de pronto pueden cometer errores, es mejor que tengan este pantallazo para poder realizar los ejercicios que se les pueden presentar en la evaluación final. Me pregunta, creo que es Carlos, bueno, no alcanzó a ver el nombre completo. Dice, con 4 proposiciones empezaría con 8 verdaderos y 8 falsos. Sí, así es. La siguiente columna con 4, 4, 4, 4, luego de A2 y luego de A1. Continuemos, profe, por favor. Muy bien. Vamos a ver rápidamente un ejemplo de tabla de verdad. Entonces tenemos corchete, paréntesis, P entonces Q, cierro paréntesis y no Q, cierro corchetes, ay, profe, se me adelantó. Entonces, no P. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta tabla de verdad? Las primeras 3 columnas son, las 2 primeras columnas son las proposiciones simples en afirmación. La tercera columna, como en el lenguaje simbólico, tenemos tanto no Q como no P, entonces colocamos en la tercera columna no P con el valor contrario de lo que tiene la columna de P. Luego tenemos no Q con el valor contrario de lo que tienen en Q. Entonces, las primeras 4 columnas son las proposiciones simples y las negaciones. A partir de allí tenemos 3 operadores lógicos, un entonces, una conjunción y otro entonces. Por lo tanto, deben haber 3 columnas más. Ahora bien, lo primero que vamos a desarrollar es el paréntesis P entonces Q. Al realizar el paréntesis P entonces Q, ¿qué tenemos? Recordemos que únicamente era falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, fíjense en la tabla de verdad donde está en rojito P entonces Q y está la flecha, que el único valor de falso es cuando se da verdadero falso. Luego, todos el resto son verdaderos. Continuemos, profe. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos una conjunción. Profe, devolvámonos un poquito. Listo. Tenemos una conjunción. ¿Entre qué columnas vamos a hacer esa conjunción? Vamos a hacer esa conjunción entre la columna resultante de P entonces Q, es decir, la que tenemos a la izquierda, y no Q. Entonces recordemos que en la tabla de la conjunción nos dicen que únicamente será verdadero cuando las 2 proposiciones son verdaderas. La última fila es en la única opción en las que tenemos que ambos valores de verdad son verdaderos. Lo llenamos con verdadero y luego ya diligenciamos el resto con valores de falso. Continuemos, profe. Por último, vamos a hacer el último condicional. El último condicional tiene lo que está dentro del corchete, entonces no P. Demos un clic más, profe, por favor. Ok, miremosla en la última gráfica. Vamos a observar que tenemos un condicional donde la columna que tenemos a la izquierda es la que tiene el resultante de todo lo que está dentro del corchete, entonces no P. El que tenemos a la izquierda viene a ser mi antecedente. No P es el consecuente. No tenemos en ninguna opción que en el antecedente de verdadero y en el consecuente es falso, que sería en la única opción donde podríamos colocar falso. Como no los tenemos, entonces en todas las filas resultantes colocamos un valor de verdad verdadero. Listo. Entonces, continuemos, profe. Bueno, vamos a tener en cuenta cómo determinamos el tipo de solución o resultado que tenemos en una tabla de verdad.
Entonces, cuando tenemos todos los valores verdaderos, decimos que es una tautología. Cuando tenemos todos los valores en falso, vamos a decir que es una contradicción. Y cuando tenemos una combinación entre valores de verdad, verdadero y falso, vamos a decir que tenemos una contingencia. Continuemos, profe, por favor. ¿Cómo vamos hasta allí, muchachos? Recuerden que esta webconferencia es solamente un recorderis. Ya si ustedes tienen alguna duda para profundizar, pues ustedes tienen los enlaces de grabación de las webconferencias, de los CIPAS, de los B-Learning, entonces allí pueden profundizar alguna temática. Bueno, vamos a el tema de la demostración de la validez de un argumento. Entonces, nosotros tenemos la facilidad de poder determinar que un argumento es válido a partir de la demostración por leyes de inferencia. Denme un segundo porque creo que el profesor José ya se pudo conectar. Denme un segundo. Denme un segundo, por favor. Hasta como Yesid. Profe Yesid, entonces, permítame, yo termino la unidad número 1 y usted continúa con la unidad número 2. Ya le voy a dar acceso como coanfitrión. Deme un segundo, por favor. Deme un segundo, por favor. Listo, lo que sucede es que el profesor Yesid el día de hoy tenía el acompañamiento de esta webconferencia, pero tenía problemas en su sitio donde reside, había una tormenta y se había quedado sin energía. Entonces voy a terminar con la unidad número 1 y el profe Yesid continúa ahora con la temática de la unidad 2. Muy bien. Entonces, ¿listo, profe? Sí, ya ¿Queda estoy entendido? escuchando. Sí, señor, muy bien. Listo. Puede cerrar su micrófono, profe, y ahora yo le doy el espacio. Muchas gracias. Listo. Entonces, para demostrar la validez de un argumento, debemos tener varias situaciones muy presentes. La primera es que le debemos asignar variables a las proposiciones simples, convertir el lenguaje simbólico, organizamos el argumento de una forma vertical, es decir, numeramos las premisas. Luego utilizamos las reglas de inferencia para llegar al proceso de la demostración de la conclusión. Continuemos, profe, por favor. Por allí estaba leyendo una pregunta de Andrea Villada que decía que si al momento de tener abierto otra página como el simulador para realizar las tablas no se cierra el quiz. No, Andrea, no se cierra. Listo, continuemos. Entonces aquí, esta es otra opción que ustedes deben tener a la mano el resumen de las leyes de inferencia para ser aplicadas. Por favor, nosotros encontramos una serie de deficiencias en el manejo de las leyes de inferencia en esa unidad número 1. Yo sí les pido que trabajen mucho el reconocimiento de estas leyes de inferencia, ya que de esta temática salen muchas preguntas en el quiz. Recuerden que la evaluación es un solo intento, es una evaluación final, por lo tanto es una única oportunidad. Deben hacerlo a conciencia, despacio, leyendo muy bien, tienen 2 horas
y deben enviar el cuestionario antes de esas 2 horas, porque si no lo envían, su calificación queda en 0. Bueno, sí, como pregunta Víctor, que si el internet se le cae, si hay alguna situación de tipo técnico, ustedes deben tomar un pantallazo de inmediato y me lo deben enviar a mí. ¿Por qué? Porque yo soy la única persona autorizada para revisar esos casos, porque nosotros le hacemos trazabilidad desde el usuario del estudiante para verificar si efectivamente fue que se le cayó el internet, no que dejó terminar el tiempo y no guardó ni nada. Nosotros tenemos en el sistema la posibilidad de hacer trazabilidad. Entonces, dado el caso de que se dé la demostración de que fue un problema técnico, que no le cargaron correctamente las preguntas, que se le cerró la evaluación, eso le podemos hacer nosotros trazabilidad. Entonces, de inmediato ustedes deben tomar un pantallazo y enviarme ese pantallazo por correo interno, no por el correo email. No, deben hacerlo por el correo interno de la plataforma. ¿Por qué? Porque en el correo de la plataforma es donde queda la evidencia de la situación que ustedes están presentando. No deben dejar pasar mucho tiempo. Si ustedes tienen esa situación, deben enviar el correo de inmediato, no esperar al próximo viernes, avisarme, directora, es que cuando yo estaba haciendo la evaluación se me cayó el internet y no la pude terminar, porque si dejan pasar esa cantidad de días, ya no podré hacer nada por ustedes. Debe ser de inmediato, ¿listo? Por favor, correo interno. Ni al Skype, ni al WhatsApp, ni al email, no, correo interno de la plataforma, que es donde queda la evidencia. Listo. Bueno, continúo. Nosotros tenemos aquí un resumen de las leyes de inferencia. Entonces, les decía que ustedes deben tener a la mano, sobre todo las leyes de inferencia que están en el anexo número 1 de la guía de actividades. Recordemos que esas son las leyes de inferencia que trabajamos en el curso, en la nomenclatura que trabajamos en el curso. Entonces, esas son las que deben tener a la mano. Las que más trabajamos son modus ponendo ponens, modus tollendo tollens, silogismo hipotético, la doble negación, la simplificación, la adjunción, el silogismo disyuntivo, la simplificación disyuntiva y el modus tollendo ponens. Listo. Continuemos. Entonces, recuerdan que ahorita cuando les estaba haciendo la explicación de qué es lo que debíamos tener en cuenta para hacer la demostración por leyes de inferencia, decía que después de tener el argumento en lenguaje simbólico, lo debíamos organizar de una forma vertical y numerando cada una de las premisas. Estoy viendo que están escribiendo en el chat que cuál es mi correo interno. Es ingresar al correo de la plataforma donde está el curso Pensamiento Lógico y Matemático, ahí donde tienen el sobrecito que le dan redactar y me buscan como directora de curso. ¿Listo? Me deben escribir a mí con el pantallazo de evidencia. Ah, se me olvidaba. En ese pantallazo se debe observar en la parte superior el nombre del estudiante del perfil. Siempre que ustedes están dentro del campus, en la parte superior derecha aparece su nombre. Si no coincide ese nombre con el de la persona que me está enviando el pantallazo, no puedo habilitar nuevos intentos. Ok, entonces, vamos a mirar este ejemplo. Entonces, en la primera premisa tengo P, entonces Q. En la segunda premisa tengo R, entonces no S. En la tercera premisa tengo P y S y la conclusión dice que es Q y S. A eso es donde nosotros debemos llegar, Q y S. Entonces vamos a iniciar aplicando las leyes de inferencia. Vamos continuando, profe. Entonces, la simplificación nos dice que nosotros si tenemos dos proposiciones simples unidas por una conjunción, ojo, solamente simplificamos cuando hay conjunción. Yo veo que hay estudiantes que van simplificando cuando tienen una disyunción y eso es un error. Solamente cuando tengo una conjunción. Entonces nosotros tenemos en la premisa 3, P y S.
Entonces, como cuarta premisa, tenemos P simplificando en la premisa 3. Ahí entonces ya tenemos una P. Ahora, ¿qué debemos hacer? Vemos que en la conclusión tenemos que llegar a Q y S, es decir, que por algún método debemos buscar que nos quede en una premisa Q y en una premisa S. Entonces, por medio de ponendo ponens, en 1, P entonces Q, y en 4P, recordemos que ponendo ponens es afirmando, afirmo, estoy afirmando el antecedente, por lo tanto, concluyo el consecuente. Entonces, la premisa 5 va a ser Q, que es el consecuente de la premisa 1. Ya tengo Q. Ahora, ¿qué vuelvo y hago? Vuelvo y simplifico en 3S. Entonces, yo ya tengo en las premisas 5 y 6 la proposición Q y la proposición S. Hay una ley de inferencia que me dice que yo puedo unir dos proposiciones simples mediante el conector lógico de conjunción y esa ley se llama adjunción. Entonces, la premisa número 7 va a ser Q y S en adjunción entre 5 y 6. Cuando yo llego a Q y S es porque estoy logrando la conclusión, es decir, llegué a la conclusión mediante la demostración por leyes de inferencia. Continuemos, profe. Listo. Ahora sí le voy a dar paso al profesor José para que continúe con la unidad 2 y ahí pasa la profesora Heidi en la unidad 3. Antes de retirar mi intervención para que pase el profesor José, yo les voy a dar una claridad y una tranquilidad. Para los estudiantes que me están colocando que si se les va la energía o alguna situación, están presentando el examen y se les va la energía, pues es importante que escriban de inmediato explicando la situación. Cuando yo ingreso a su perfil, yo puedo corroborar que efectivamente ustedes estaban presentando la evaluación y sucedió algo. Entonces, simplemente ante cualquier eventualidad, por favor, se comunican de inmediato conmigo. ¿Listo? Para poder analizar la situación en particular de cada uno. Listo, profe José. Entonces yo ya cierro el micro. Jessy, perdón. Continúe usted con la unidad número 2. Apreciados estudiantes, muy buenas noches para todos. Bueno, continuamos con la unidad número 2, que es aplicación de los cuantificadores y proposiciones categóricas. Aquí en este punto vamos a cuantificar, porque una proposición se cuantifica es por la cantidad, ¿ya? Entonces, dice un cuantificar una expresión con la que pretendemos determinar la cantidad de esa proposición, ¿ya? Una proposición siempre va a tener una característica especial donde al inicio va a decir todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno y alguno. Entonces, cada uno de ellos tiene una simbología especial, ¿ya? Una simbología especial que, si algunos lo recuerdan, trabajábamos con esta, decían los estudiantes, una A como a la inversa, pero esta A a la inversa quiere decir el universo. Y este símbolo identifica la cantidad de elementos, ¿ya? Establecen cuántos elementos de un conjunto cumplen con cierta propiedad. Entonces, en el primer cuantificador universal, 125 puntos para el que está preguntando. Dice, en el primer símbolo, nos están diciendo que el cuantificador es universal y estamos hablando de todos, ¿ya? El universo. Entonces, para todo X perteneciente a se cumple X, ¿ya? Entonces, este cuantificador hace referencia a todos. El segundo cuantificador es el existencial, cuando hablamos de
algunos, ¿ya? Que existe un valor que cumpla esa característica de la proposición. Dice, existe al menos uno. Dice, existe al menos una X en A que cumple con X. Y para el último cuantificador, el cuantificador existencial único, aquí tiene el símbolo de admiración, dice, existe una única X en A que cumple PX. Entonces, esos son los tipos que hemos venido referenciando y algunos lo han venido trabajando y ya tienen claro cuando se encuentran con cierta proposición, identificarla instantáneamente porque ya conocen el tipo de simbología. Continuamos. Bueno, esos son los tipos como lo veníamos trabajando en la unidad 2, clases de cuantificadores y ejemplos de los cuantificadores. Dice, cuantificador universal afirmativo. Como les decía anteriormente, se simboliza de esta forma, dice, el cuantificador universal afirmativo se denota con el símbolo universo, este es el universo, ¿ya? Y que X, y P, dice universo de X, y que de ese universo de X, la propiedad P de esa X. P es la propiedad. Cuantificador universal negativo. Ningún exceso es recomendable. Aquí cuando estamos diciendo cuantificador universal, estamos hablando de ninguno. Mire que en el anterior, el afirmativo, hablamos de todos. Entonces, esto es una característica que los estudiantes deben tener en cuenta. Cuantificador universal afirmativo, todos. Cuantificador universal negativo, ninguno. Entonces dice, ningún exceso es recomendable. El cuantificador universal negativo se denota con el símbolo igual que el anterior, porque estamos hablando de ninguno, pero con la característica especial que se está negando la propiedad. O también podemos decir, cambia el símbolo nomás. El cuantificador existencial afirmativo dice que existen insectos venenosos. Entonces, están hablando de una población, pero no toda la población, sino de unos. Dicen que existen insectos venenosos, entonces el cuantificador existencial afirmativo se denota con el símbolo la E invertida. Existe la X en todo el muestreo general que cumplan ciertas características, que sean venenosos. Cuantificador existencial negativo. Algunos celulares no son smartphone, ¿ya? Entonces, es el mismo cuantificador anterior, pero en este caso es negativo. Y lo único que le agregan es la negación de la propiedad. Y por último, el cuantificador existencial único, como hablábamos en la diapositiva anterior, existe aunque sea uno que cumpla esa condición. Existe un único país que se llama Colombia. Eso es verdadero, es correcto, ¿ya? Entonces, eso nos va a dar, existe, como lo escribimos acá en la simbología. Proposiciones categóricas. Dice, son afirmaciones acerca de las categorías o clases. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de la relación entre ellos. Recuerden que más adelante a algunos se les presentó dificultad cuando se les dio la proposición. En este caso aquí tenemos dos proposiciones que dicen ningún soltero es casado y algunos Mazda no son fabricados en Japón. Dice que estos sujetos, estos tipos de enunciados, estos tipos de proposiciones, lo primero que debemos observar es su cualidad, ¿listo? Después el sujeto, después la cópula y después el predicado. Entonces, dice, estos tipos de enunciados, sujeto, predicado, que en este caso soltero, el sujeto, casado, el predicado, son los que encontramos en una forma lógica, conocida como aristotélica, tradicional o silogismos categóricos. Para nosotros lo conocido son silogismos categóricos. Existen 4 clases de proposiciones categóricas usando el S y el P como símbolos. Estas son, como lo decía la ingeniera Carolina anteriormente, cuando hablamos del cuantificador universal y la cualidad afirmativa, decimos que todo S es P. Cuando decimos que el cuantificador es negativo, dice cuantificador universal negativo o cuantificador universal y cualidad negativa, estamos hablando que ningún S o todo S no es P. Estamos negando el universo. En el siguiente dice
particular afirmativa, algunos, ¿ya? Entonces, eso es lo que podemos identificar a primera vista cuando nos salga en el examen. Identificar cuando son todos o cuando son algunos. Cuando hablamos de todos, estamos hablando de universales, afirmativos, y de ninguno son universales pero negativos. Cuando hablamos de particular afirmativo, algunos. Y cuando hablamos de particular negativo, algunos, pero con la cualidad negativa. Podemos continuar. Aquí, en esta estructura o este cuadro, para los que presentaron la actividad, se les hace ya muy familiar. Dice, algunos números reales son negativos. Es identificar dentro de esa estructura cuál es el cuantificador, cuál es el término sujeto, cuál es la cualidad o cúpula, y por último el término predicado. Entonces, el cuantificador es lo que lo clasifica, si son universales o particulares. En este caso estamos hablando de algunos, ¿ya? Algunos, entonces vamos a hablar de particulares. En este caso, particular. No sabemos si es negativo o positivo, ¿ya? Entonces, algunos números reales son negativos. En este caso, en la cualidad o cúpula no encontramos, no son, sino que dice, por el hecho de que el término predicado diga negativo, no es que nos quiera decir que es particular negativa, no. En la cualidad debe decir no son. Entonces, en este caso es particular afirmativa. Dentro del recuadro, dentro de este cuadrito que es un cuadro general para uno saber el tipo de relación que tiene entre dos proposiciones, ¿ya? Se divide en A, E, I y O. Lo que tenían que hacer o lo que se debe de hacer en el momento en que se encuentra ese tipo de tema es clasificar dónde se encuentra ubicada la proposición. Entonces dice, algunos números reales son negativos. Estamos hablando de particular afirmativa. Y esa particular afirmativa va en esta esquinita, dice la I. ¿Ya? La I. En el trabajo que ustedes hicieron en la actividad número 2, decían que son dos proposiciones. Más adelante lo vamos a ver. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí está. En esta diapositiva tenemos la siguiente estructura. Ya tenemos identificada la primera. La segunda dice todos números reales son negativos. ¿Ya? Estamos hablando de todos. Instantáneamente yo digo, si me están hablando de todos, es de universal. Pero universal, ¿qué? ¿Negativo o positivo? Entonces decimos, en la cualidad cúpula no me dicen no son, o sea que no es negativa. Entonces es universal afirmativa. Me ubico dentro del cuadrito y miro dónde están las universales afirmativas. La A es universal afirmativa. La E es universal negativa. La I particular afirmativa. La O particular negativa. En este caso, los dos recuadros que tenemos, las dos estructuras, nos apuntan a que la proposición particular afirmativa la ubicamos en la I. La universal afirmativa la ubicamos en la A, donde dice todo S es P. ¿Ya? Y la línea que nos une esas dos proposiciones ya al ser detectadas y al clasificarlas, damos como resultado de que esas dos tipos esa relación que hay entre I y A es subalternas. Entonces, eso es lo que deben de responder. Cuando le coloquen dos proposiciones y dicen, ¿qué tipo de relación tienen? Ah, son subalternas. Continuamos. De acuerdo a bueno, ya ahí en lo anterior decía que de acuerdo al esquema, en ese tipo de relación son subalternas. P y Q. Listo. Bueno, ahora llegamos a un punto donde dice el tipo de razonamiento cuando es deductivo e inductivo. A veces cuando nos colocan una oración completa o varias premisas, ya cuando están con sus conectores lógicos, vemos que a veces tratan como de pronto de desviarnos del concepto que nosotros tenemos al dar la respuesta, al decir si es deductivo o inductivo. ¿Ya? Entonces, el razonamiento es una actividad. El razonamiento es una actividad que consiste en la organización y la estructuración de ideas para alcanzar una conclusión. ¿Ya? Ese tipo de razonamiento siempre depende
¿ya? De un antecedente y un consecuente para dar una conclusión. Cuando hablamos de razonamiento deductivo, dice que el razonamiento deductivo son aquellas que van de lo general a lo particular o específico. Pero otra vez se puede señalar que también hay argumentos deductivos que van de lo general a lo general y de lo particular a lo particular. De pronto en las bibliografías o algo que nosotros tenemos dentro del curso, pues siempre la idea principal en lo deductivo es que siempre va de lo general a lo particular. Pero encontré en una bibliografía científica donde también dice que los argumentos deductivos también pueden ir de lo general a lo general y de lo particular a lo particular. El razonamiento inductivo, una característica del argumento es que va de lo, al contrario, de lo particular hacia lo general, o aquellos que van de una parte al todo. Entonces, eso es lo que hay que tener claro en los dos tipos de razonamiento. Aunque cuando nos coloquen la proposición tenemos que leerla muy bien para poder dar esa conclusión correcta. El tipo de razonamiento analizado que nos lleva de una lista finita de enunciados singulares a la justificación de un enunciado universal, que nos lleva a la parte del todo, se denomina razonamiento inductivo y el procedimiento se dice inducción. Continuamos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo y vamos a mirar ese tipo de razonamiento. Aquí comenzamos donde dice que todas las personas que se lavan bien las manos se están cuidando contra el COVID-19. Y nos están, primero identificamos qué tipo de razonamiento y cómo comenzó puede decirse como este párrafo, esta oración. Todas las personas que se lavan bien las manos se están cuidando contra el COVID-19. Después dice que Juan se lava bien las manos. Concluyen entonces que Juan se está cuidando contra el COVID-19. Podemos continuar. Recuerde que en la actividad 2 nos daban este texto principal y que nosotros teníamos que dar la premisa 1, la premisa 2, como desglosar el párrafo. La primera premisa, todas las personas que se lavan bien las manos se están cuidando contra el COVID. El segundo, si Juan se lava bien las manos, ¿qué ocurre? Juan se está cuidando contra el COVID-19. Entonces, ¿qué tipo de razonamiento yo puedo decir acá? Si es de lo general a lo particular. ¿Quién me responde por el chat? Ok, muy bien. Muy bien, Carlos, Molina, Sofía, Ángela. ¿Puede continuar el moderador? Siguiente diapositiva. Aquí desglosamos el tipo de razonamiento. ¿Ya? Estamos hablando de lo general a lo particular, muy bien por los que respondieron deductivo. Para continuar. Tipo de razonamiento deductivo. ¿Por qué es deductivo? Suba un poquito. ¿Por qué es deductivo? Porque ya de lo general que es el globo, todo lo que está en el conjunto B, que es el globo general, hay unas características especiales en un subconjunto, pero es un subconjunto que tiene un objeto, y ese objeto se llama Juan, ¿ya? Y dice que eso particular, dice que Juan se está cuidando, Juan se lava bien las manos, y los que se lavan bien las manos son todo el globo verde, o sea que sí cumple con esa característica general. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces Juan se está cuidando contra el COVID-19. Continuar. Ejemplo 3. Dice, en mi casa hay algunos computadores portátiles. Muchachos, mucha atención. En mi casa hay computadores portátiles. En la casa de enfrente hay computadores portátiles. Por lo tanto, hay computadores portátiles en todas las casas del barrio. ¿Ya? Vamos a desglosar todo lo general, todo el párrafo. En mi casa hay computadores portátiles. La segunda premisa, en la casa del frente hay computadores portátiles. Siguiente. Y concluyen, hay computadores portátiles en todas las casas del barrio. Entonces aquí estamos mirando
que estamos yendo de lo particular. ¿Ya? Siguiente diapositiva. Y estamos dando un razonamiento inductivo, porque están hablando de lo particular en mi casa, en la casa del frente. Si hubiesen dicho en las casas del frente o en mis casas, no, están hablando de algo específico, entonces decimos que el tipo de razonamiento es inductivo. Dice, el argumento es de tipo inductivo, ya que parte de la existencia de computadores portátiles en mi casa y en la casa del frente, para concluir que en el barrio en general, en el barrio dice que todas las casas del barrio computadores portátiles, lo cual necesariamente es cierto. Entonces, ese tipo de razonamiento que ustedes acaban de identificar y que los muchachos están participando en el chat es correcto, es un razonamiento inductivo. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí necesito que me colaboren, porque aquí tengo unos ejemplos, 5 ejemplos de razonamiento. Entonces, para el primer razonamiento, dice todos los felinos son mamíferos. Premisa 1, todos los gatos son felinos. Premisa 2, por lo tanto, todos los gatos son mamíferos. ¿Qué tipo bien, Stephanie, deductivo? Bueno, dice Jaime Pájaro que es deductivo. A ver, muchachos. Recuerden, deductivo. Recuerden que yo les dije anteriormente en lo inductivo, estoy de acuerdo con todos los que dicen deductivo, que no solamente vamos a encontrarnos en lo que yo me encontré en Cielo, en la revista, la revista científica, me encontré, no, hay dos, exacto, dice todos los felinos son mamíferos, aquí en general, todos los gatos son felinos, también podría hablarse de general, ¿ya? Por lo tanto, todos los gatos son mamíferos. Este tipo de razonamiento es deductivo. Bueno, el siguiente, en mi apartamento hace calor. En el departamento de mi vecino hace calor. Hace calor en todo el edificio en el que vivo. ¿Qué tipo de razonamiento es? Inductivo, inductivo, inductivo. Muy bien, muchachos, correcto. Siguiente. Bueno, ya hay algunos que han respondido todos los cinco ejercicios. El siguiente, Felipe es dulce y trabajador. Su esposa María es una persona dulce y trabajadora. Los hijos de ambos seguramente son dulces y trabajadores. ¿Qué tipo de razonamiento es este? El de Felipe. Deductivo. ¿Qué tipo de razonamiento es el? Felipe es dulce y trabajador. Su esposa María es una persona dulce y trabajadora. Los hijos de ambos seguramente son dulces y trabajadores. Este tipo de razonamiento es inductivo. Particular, primera premisa. Su esposa María es particular. Y dice que en lo general los hijos de ambos seguramente son dulces y trabajadores. No nos dicen Juan es seguramente dulce y trabajador, ¿ya? Aquí hay algo generalizado, entonces hablamos de inductivo. Siguiente punto. Todos los felinos son mamíferos. Silvestre es un felino. Por lo tanto, Silvestre es un mamífero. Cuarto punto, ¿qué es? Deductivo. Muy bien, Lidia. Muy bien, María Benavides. Liliana, muy bien, correcto. Último puntico aquí de ejercicio. Una joven en bicicleta pasó un semáforo rojo. Una joven. Un joven en bicicleta pasó un semáforo en rojo. Dos particulares. Todos los jóvenes en bicicleta pasan los semáforos en rojo. Muy bien. Quito, muy bien, María, Lidia, Stephanie. Inductivo, inductivo, inductivo. Muy bien, correcto. Están muy bien, muchachos. Muy bien. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí continúa mi compañera. Hey. Sí, buenas noches. Bueno, ya los había saludado, estimados estudiantes. Gracias, compañero José.
Bueno, vamos a dar inicio a la unidad número 3, que es aplicación a la teoría de conjunto. Entonces, bueno, para ello, primero que todo, es importante tener claro qué es conjunto y definir qué es conjunto. Entonces, nosotros siempre decimos que conjunto es una agrupación o es una colección o una reunión de individuos, cosas, animales, personas, números bien definidos que cumplen una propiedad determinada. En este caso, nosotros hablamos que el conjunto lo podemos representar mediante el diagrama de Venn-Euler, el conjunto universal, y tenemos los conjuntos A, conjunto B, que pertenecen a ese conjunto universal. Los objetos de los conjuntos se denomina como elementos. O sea, todo lo que está contenido dentro de un conjunto lo vamos a llamar elementos del conjunto. Ustedes decimos, en este caso, si ustedes observan, el conjunto A tiene una X, entonces decimos que el elemento X pertenece al conjunto A. En este caso, nosotros también podemos, el conjunto podemos determinarlo por comprensión o por extensión. Cuando nosotros hablamos de comprensión, entonces es mencionar las características comunes que hay entre cada uno de los elementos del conjunto que hace que algo pertenezca al mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos por comprensión, es no mencionar esa característica. Entonces, en este caso, acá hay un ejemplo de comprensión. Entonces, dice, estamos hablando, pues, que en este caso X es un número par mayor que 2 y menor e igual que 12. En este caso nosotros estamos mencionando la característica y estamos diciendo pues que es par y que se encuentra entre ese lapso de entre 2, es mayor que 2 y es menor e igual que 12. Si nosotros lo mencionamos por extensión, cuando nosotros hablamos por extensión es indicar directamente cada elemento que compone el conjunto, es mencionar cada una de esas características que nosotros estábamos hablando en la parte de la comprensión. Entonces, en este caso, cuál sería esa característica para poderla nombrar por extensión? Entonces, los que cumplen esa condición, que son mayores que 2, pero ojo porque me dice que sean números pares y que sea menor e igual que 12, pues entonces estaríamos hablando del número 4, 6, 8 y 10. También tenemos que tener en cuenta que los conjuntos los podemos representar de forma verbal, simbólica y gráfica. Entonces debemos de tener en cuenta que esas son las formas que tenemos para nosotros poder expresar los conjuntos. Los conjuntos los clasificamos, se clasifican, en este caso podemos decir si un conjunto es infinito, finito, unitario o vacío. Si nosotros decimos que un conjunto es infinito es porque nosotros no podemos contar, no podemos enumerar todos los elementos que componen este conjunto. Entonces, por ejemplo, el conjunto de los números naturales. Bueno, el conjunto de los números naturales, entonces arranca, bueno, algunos matemáticos dicen que arrancan desde 0, otros desde 1, en este caso, digamos que es desde 0 hasta infinito, nosotros por eso ponemos los puntos suspensivos. Si estamos hablando de una clasificación que sea finito, entonces este conjunto nosotros podemos enumerar a todos los elementos de este conjunto. Entonces, en este caso, si nosotros aquí, bueno, una condición, entonces tenemos que este conjunto es solamente 2, 4, 6 y 8. Entonces, en este caso contamos con 4 elementos, o sea que su cardinalidad es de 4. Si nosotros hablamos de un conjunto unitario, el conjunto unitario tiene un único elemento. Solo cuenta con un único elemento. Y el vacío es aquel que también es un conjunto, pero no cuenta con ningún elemento y lo expresamos con los corchetes de esta forma, como se encuentra aquí en esta diapositiva visualizada. La relación que hay entre conjuntos, chicos, recuerda que contamos con la relación de la contenencia o subconjunto que hablamos de se contiene o no se contiene. Utilizamos para denotar la contenencia
la representamos con una C, que está contenido el conjunto o que no está contenido, entonces es la C, pero con una rayita. Se utiliza para denotar cuando un conjunto cuando un conjunto está contenido en otro conjunto. Por ejemplo, observen aquí que yo tengo que el conjunto A está dado por los elementos 2, 4, 6 y 8. Y tenemos que el conjunto B está compuesto también por los mismos elementos 2, 4, 6 y 8. Pero observen la gráfica. Entonces aquí nosotros decimos que B está contenido dentro del conjunto A. Esta es una forma de nosotros afirmar la contenencia, pero también podemos negar la contenencia. Hablamos también de la pertenencia. La pertenencia la vamos a representar con una E, que pertenece y no pertenece, la podemos representar con la misma E, pero haciéndoles la diagonalcita. La pertenencia la utilizamos para denotar cuando el elemento pertenece a un conjunto. Si ustedes observan acá el conjunto C y el conjunto D, entonces nosotros tenemos que los elementos del conjunto D están dados por 1, 2, 3 y 4. Y el conjunto C está dado por 4, 5, 6 y 7. En este caso, entonces, me están mencionando un elemento, me están diciendo, me están preguntando 5 no pertenece al conjunto D, porque si ustedes observan, el 5 no está dentro, no es un elemento y no está dentro del conjunto D, entonces por eso negamos esa pertenencia. Tenemos la otra que es 6, pertenece al conjunto C, efectivamente. 6 sí hace parte, el elemento 6 sí hace parte del conjunto C. En este caso nosotros podemos observar la relación entre el conjunto, que es la contenencia y la pertenencia. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? También podemos hablar de las operaciones entre conjuntos. Las operaciones entre conjuntos. Tenemos la unión. Recuerda que para que podamos realizar la operación entre conjuntos, mínimo debo de contar con dos conjuntos. En este caso yo tengo que la unión entre el conjunto A, B, se puede dar de tres formas. Si ustedes observan la primera gráfica del primer cuadrito, la primera fila, primera columna, entonces ahí tenemos la primera columna y representa la unión entre el conjunto A y el conjunto E, las posibles uniones que se pueden dar entre estos dos conjuntos, A y B. Ve, ahí me quedó borrosita la B, pero es una B, ¿listo? Es cuestión de imagen, pero esta es una B. Se ve como una B, pero es una B. El conjunto A unido con el conjunto B. Tenemos también en la unión los elementos no se repiten. En la intersección, entonces nosotros tenemos que son aquellos elementos que se encuentran en ambos conjuntos. En este caso, la gráfica para la intersección está sombreada en verde. Tenemos que A intersección B va a ser los elementos que tienen en común estos dos elementos. ¿Listo? La diferencia de todos los elementos, la diferencia es la diferencia de todos los elementos que están en el conjunto, pero que no están en el otro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, son todos los elementos de A que no están en el conjunto de B. Y la diferencia simétrica son aquellos elementos que pertenecen a alguno de los conjuntos iniciales sin pertenecer a ambos. En este caso, yo les explicaba que la diferencia simétrica siempre va a ser, restémosle esa intersección que tienen ellos, restémosle estos elementos en común que tienen esos dos conjuntos. Entonces, estas son las operaciones que nosotros, estas son las operaciones con las cuales nosotros contamos en la parte de los conjuntos, que es la unión, la intersección, la diferencia
y la diferencia simétrica. Es muy importante que ustedes, chicos, tengan bien claro cómo se representa, cómo se simboliza, cuál es la notación de cada una de estas operaciones. Pues es bastante clave a la hora de ustedes poder realizar las operaciones entre ellos, tener claro cuándo es unión, cuándo es intersección, cuándo es diferencia y cómo es y cuándo es diferencia simétrica. Vamos con un ejemplo. En este caso, les traigo a colación un ejemplo que dice que un laboratorio de la ciudad de Neiva durante el día toma las siguientes muestras. Entonces me dice, estamos hablando 12 muestras de glicemia, 10 muestras de cuadro hemático, 12 muestras de perfil lipídico. Me dice, 7 pacientes se toman la muestra de cuadro hemático y perfil lipídico. Por otro lado, tenemos que 8 pacientes se toman la muestra de glicemia y perfil lipídico. Además, también contamos que 5 pacientes se toman el examen de glicemia y cuadro hemático. Por último, sabemos que 4 pacientes se toman los 3 exámenes. Entonces, ¿qué nos piden que realicemos? Primero hay que hacer la representación por medio del diagrama de Venn-Euler y luego poder contestar la siguiente pregunta. Me preguntan que cuántos pacientes se toman una sola muestra. Y la otra es que cuántos pacientes se toman lo que es la muestra de glicemia y la muestra de perfil lipídico, pero no de cuadro hemático. Entonces, para ello es muy importante que nosotros primero podamos hacer la representación por medio del diagrama de Venn. Yo siempre les recomiendo que empecemos por esa intersección. La intersección tenemos, en este caso, tenemos primero 3 conjuntos, tenemos 3 pruebas que están tomando. Entonces estamos hablando de 3 conjuntos. Entonces tenemos el conjunto del grupo de glicemia, del de cuadro hemático y el perfil lipídico. Entonces en este caso yo he notado que el primer conjunto, que es la muestra de glicemia, la voy a representar con el círculo rojo. Me va a representar todos los pacientes que tomaron esa prueba. El verde me va a representar lo que es el cuadro hemático y el azul es el conjunto de las personas que se tomaron el examen o la muestra de perfil lipídico. Entonces, en este caso, primero definimos cuáles son los conjuntos que nosotros estamos trabajando. En este caso tenemos 3, los he puesto de diferentes colores para que puedan identificar. Los elementos de cada conjunto. Yo les decía, recomendación que nosotros podamos empezar por la intersección. En este caso, si empezamos por la intersección, si observamos, miren, esta última frase que me dice, por último se sabe que 4 pacientes toman los 3 exámenes. Entonces, ¿dónde ubicaría esos 4 pacientes que toman los 3 exámenes? Lo ubicaría acá en esta partecita, en el centro, en todo el centro de los 3 juntos. Entonces me quedaría de esta forma. Entonces la intersección se daría 4 pacientes toman los 3 exámenes. Luego, entonces me dice, iniciaría, entonces tomaría, bueno, por aquí me dice 7 pacientes se toman cuadro hemático y perfil lipídico. Entonces para mí cuadro hemático es cuadro hemático y perfil lipídico. Entonces, en este caso, estaríamos hablando del verde, el círculo verde y el círculo azul. Como ya tenía 4, para que me den los 7, entonces me faltarían 3. Por eso es que distribuyo de esta forma. Entonces, con esto me darían los 4. Los 4. Luego, representaría, dice, por otro lado, 8 pacientes se tomaron glicemia
y perfil lipídico. Como estamos hablando que son 8, ya había dado 4, que es la intersección entre los 3, más otros 4 me dan los 8 pacientes que se tomaron lo que es la glicemia y el cuadro hemático. Luego vamos a representar, me dicen, además tenemos 5 pacientes que se tomaron glicemia y cuadro hemático. Tenemos 4, pongo 1 más para dar el total de los 5 y poderlo representar en el diagrama. Ahora sí, debo de tener en cuenta que solamente debo de llenar, bueno, debo de representar lo que me dicen las 12 muestras de glicemia, 10 muestras de cuadro hemático y 12 de perfil lipídico. Entonces nosotros tenemos que 12 muestras, tenemos 12 muestras, entonces me dice 12 muestras de glicemia. Entonces yo, ¿cuántos elementos ya tengo? ¿Cuántos pacientes ya tengo en el conjunto de glicemia? Si observamos tenemos 4, 4 y 1, esto me daría 9. Entonces me dice que son entonces 12 menos 9, entonces me hacen falta 3 para poder cumplir con la condición que me están dando. Entonces mira, la operación es 12 y le resto los 9, me quedarían 3. En este caso serían 10 muestras cuadro hemático. Entonces en las intersecciones nosotros tenemos lo que son 8 más 2, ahí me dan los 10. Y 12 perfil lipídico, de la misma forma tenemos 4, me dan 8, 3, me darían 11, pero como son, antes le quitamos a 12, le quitamos 11, me daría un elemento. En este caso, hemos organizado esta información en el diagrama de Venn. De esta forma me queda más sencillo poder dar respuesta a las preguntas que yo hice inicialmente. Recuerda, yo les estaba preguntando cuántos pacientes se tomaron una sola prueba. ¿Quién me colabora? ¿Quién me colabora aquí por el chat? 1 me dice, 1, 6, me dicen 6 Héctor. Listo, Lida también dice que 6, Carlos también, Wilmer, listo, chicos. Perfecto. Mira, en este caso, nosotros tenemos que los que solo se tomaron un solo examen, independientemente que sea el de glicemia, el cuadro hemático, perfil lipídico, pues tenemos que es 3, 2 y 1. 3 de glicemia, 2 de cuadro hemático y 1 de perfil lipídico, que me da un total de 6 pacientes. ¿Y cuántos se tomaron? Tengo la otra pregunta que me dice que ¿cuántos pacientes se tomaron el examen de glicemia? Glicemia, recuerda que es el rojo. Y de perfil lipídico, que es el azul, pero no el cuadro hemático. Entonces, ¿cuánto nos daría? ¿Qué dicen? Dicen 4, 4, 4, 4, 8. Bueno, Héctor me dice que 8, Diego 8. Ojo, porque yo solamente estoy pidiendo cuántos se tomaron glicemia y perfil lipídico, pero no cuadro hemático. En este caso, tenemos que son 4, chicos, son 4 pacientes los que se tomaron, 4 pacientes los que se tomaron la glicemia, perfil lipídico, pero no, entonces debo de quitar este 4 que tiene acá, por lo tanto me da 4. Listo, chicos, esa era un breve repaso. Algunas preguntas con respecto al tema, la unidad número 3, con respecto a la posttarea, a la unidad 1, unidad 2. Esto queríamos hacer un breve repaso para que ustedes entren con todos a resolver ese examen final. Desearles muchos éxitos en ese examen final. Muchas gracias por haber atendido a esta webconferencia, por haber participado, por estar siempre activos.
Muchas gracias, profe Heidi. Yo creo que la explicación de las 3 unidades fue bastante clara. Esto simplemente era un recorderis para los estudiantes sobre todas las temáticas vistas. Entonces, recuerden, mucho ánimo, concentración para esa prueba final. No la dejen pasar. Recuerden que si no presentan la evaluación sin una evidencia de fuerza mayor, ya tendrían que pagar supletorio y esto es una situación que genera unos valores adicionales que nosotros no queremos que ustedes corran, simplemente presenten la evaluación y ante cualquier dificultad, por favor, me lo hacen saber de inmediato. Entonces, es importante que si tienen esa dificultad, a más tardar el propio lunes me deben estar notificando. He tenido estudiantes que presentan la evaluación un sábado y me vienen a decir que tuvieron una dificultad una semana después, ya ahí no hay nada que hacer. Pues ojo, vamos con muchas ganas para esa evaluación. Quienes tienen de pronto que sacar una muy buena puntuación para poder pasar el curso, entonces repasen varias veces estas webconferencias para que obtengan los mejores resultados en esa prueba. Les deseo a todos una prueba muy exitosa y que puedan obtener los objetivos del curso, la aprobación. Y para los que están preguntando cuánto cuesta el supletorio, cuesta algo alrededor de 137,000 pesos, algo así. Entonces, por favor, no dejen, a 127, perdón, no dejen de presentar la evaluación. Para los estudiantes que estaban preguntando una y otra vez que si este examen requiere reconocimiento facial, el curso de pensamiento lógico y matemático hoy no tiene reconocimiento facial para su prueba. Quizá las pruebas de otros cursos les estén exigiendo reconocimiento facial, pero en pensamiento lógico no. Para las pruebas que sí necesitan reconocimiento facial, pues ya debieron haber hecho con anterioridad el reconocimiento, la toma de fotos para poder hacer las pruebas sin problema, pero en este momento pensamiento lógico no necesita reconocimiento facial. No hay asistencia en esta web. El día de mañana estaríamos entonces publicando el enlace de YouTube de esta presentación y ante cualquier inquietud, cualquier situación adicional que tengan respecto al curso, ya el tiempo se nos está agotando, por favor revisen sus calificaciones, que las tengan completas, porque ya está llegando el momento en que cerramos evaluaciones y no podemos hacer modificación, entonces por favor revisen todo para que no vayamos a tener inconvenientes luego. Bueno, muchachos, bendiciones para todos, éxitos en esa prueba final y vamos con todo para aprobar este curso. Muchas gracias, profesora Heidi, muchas gracias, profesor Yesid. Buenas noches para todos. Buenas noches, igualmente, hasta luego, directora. Y esto